Muy buenos días a todos, a todas. Un gusto compartir con ustedes este escenario. Yo quería simplemente compartir con ustedes unas inquietudes o unos comentarios acerca del informe de ponencia, eh, porque tanto el informe de ponencia como el proyecto original 339 del gobierno implican, o sea, tienen unos elementos que implican unos grandes riesgos de sostenibilidad financiera para el sistema, que por alguna razón no se han manifestado digamos, se han tratado de, de- como de minimizar, ¿cierto? Y creo que vale la pena llamar la atención sobre este punto. Voy a compartir con ustedes una presentación muy breve. Espérame un segundito por acá. Eh, Todas las veces me sale una cosa nueva. Pantalla. Listo. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces hay tres temas claves sobre los que quiero llamar la atención. Primero, que la función de compra y la función de gestión de riesgos queda eliminada o seriamente debilitada, más en el informe de ponencia que en el del proyecto original. Segundo, que hay un cambio de enfoque de silos poblacionales a silos territoriales y después se devuelven a silos poblacionales. Esto es un poquito más técnico, tal vez por ahí podría pasar un poquito más de largo. Y por último, llamar la atención sobre el impacto que puede tener esa estructura propuesta sobre los programas especializados de enfermedades crónicas, de enfermedades de alto costo, etcétera. La función de compra, primer punto. Eh, el proyecto de ley y sobre todo el informe de ponencia plantean que la compra sea lo que se denomina una compra abierta. En la literatura esto se conoce con el concepto de any willing provider. Any willing provider, es decir, cualquier prestador que esté dispuesto a prestar servicios se inscribe y allá y empieza a facturar servicios. De pronto ustedes recuerdan que en el año 97 el Seguro Social, bajo la dirección de Carlos Wolf, implementó esta estrategia de compra abierta. Y esto fue realmente una catástrofe para muchos prestadores del país, porque la idea era que cualquier prestador podía prestarle servicios al Seguro Social y simplemente cumplía unos requisitos, unas condiciones previas para poder facturar, y una vez era aprobado, pues el prestador simplemente atendía a pacientes del Seguro Social y y enviaba las facturas. En 4 meses se agotaron los recursos. El Seguro Social tuvo que echarse para atrás con eso rápidamente y dejó unas deudas, unas carteras que jamás pudo pagar. Los prestadores grandes medio se desestabilizaron ahí un poquito, pero lograron superarlo porque obviamente tenían otras fuentes, pero muchos prestadores pequeños que apostaron a prestarle servicios al seguro se quedaron en la calle literalmente. Hubo unas quiebras masivas de muchos prestadores pequeños. La compra abierta es un riesgo demasiado grande para cualquier sistema de salud. Estados Unidos vivió la compra abierta. De hecho, ese concepto de any willing provider se estableció en los Estados Unidos en los años 70 y 80, cuando el Medicare le pagaba así a cualquier prestador que prestara servicios y que cumpliera unos requisitos básicos. Y pues evidentemente eso llevó a una hiperinflación y un crecimiento excesivo y a una hipertrofia de ese sistema con la cual todavía están lidiando, ¿cierto? No han podido resolver el problema. Entonces, el artículo 80 del informe de ponencia deja claro que simplemente se reciben facturas de cualquier prestador y que no median contratos. Esa es la palabra más grave, porque no median contratos quiere decir que no hay posibilidad de hacer contratación selectiva. La contratación selectiva es la contraparte de la compra abierta, es decir, el, el asegurador, perdón, quien quiera el que tiene la responsabilidad de pago, debe tener la potestad de decir yo contrato con usted y con usted no, porque eso le da la posibilidad de decir establecemos un contrato en el que establecemos unas normas, unas reglas, unos objetivos, unas condiciones para transferir el dinero a cambio de, ¿cierto? Y el contrato pues se vuelve ley para las partes y de esa manera se concreta pues unas condiciones y una posibilidad de lograr el objetivo, ¿cierto? La compra abierta es la antítesis de eso. No hay unas reglas más allá de que esté habilitado, que cumpla con esto, de que los códigos sean correctos, de que no haya pues fraudes, etcétera. Pero en la compra abierta no hay posibilidad de establecer esas normas que se establecen en la contratación selectiva. Entonces, básicamente el riesgo técnico de utilización queda totalmente descontrolado, ¿cierto?
¿Qué es el riesgo técnico de utilización? Lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando uno se enferma o cuando tiene una necesidad, va al médico o a la institución prestadora y ese doctor le hace a uno un estudio para ver qué tiene uno y después cuando tiene el diagnóstico dice, usted lo que tiene es, vamos a decir un ejemplo, una apendicitis, lo voy a operar del apéndice y todo lo que se gasta en el diagnóstico y después en el tratamiento de esa apendicitis es lo que se llama riesgo técnico de utilización, es decir, la variación en el gasto, ¿cierto? ¿Por qué unos médicos dejan al paciente de una apendicectomía 5 días en el hospital y otros lo dan de alta antes de 24 horas? Esa variación en la utilización de recursos es riesgo técnico de utilización. Entonces, este es el otro elemento fundamental de la función de compra que tanto el proyecto de ley como el informe de ponencia eh, generan un riesgo muy grande para la sostenibilidad financiera del sistema. Y es que asumen que los doctores, en ejercicio de su autonomía profesional, tal como lo establece el artículo 17 de la ley estatutaria, entonces van a empezar a ser muy racionales, van a empezar a aplicar ese principio de racionalidad técnico-científica y no se les va a ir la mano en la utilización de tecnologías, de medicamentos, de ayudas diagnósticas, etcétera, que no sea pertinente y no sea técnicamente razonable. Entonces, asumen que los doctores van a hacer esos controles, pero eso no es cierto, eso no va a pasar. Los doctores tienen una tendencia a prescribir, a utilizar más ayudas diagnósticas, mejores medicamentos, y eso está muy bien, pero porque ellos están buscando, en la mayoría de los casos, asumo que lo hacen de buena fe, están buscando el beneficio del paciente, ¿cierto? Obviamente tenemos ya otros extremos que son también muy importantes, y es ya el doctor que quiere simplemente inducir la demanda para obtener un lucro personal o para cualquier otro objetivo, todo eso es riesgo técnico de utilización. Entonces, dejar eso en cabeza de los prestadores solamente por la autorregulación es un riesgo demasiado grande de que se incremente el gasto. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Primero, de la función de compra abierta y de la imposibilidad de controlar el riesgo técnico de utilización, la imposibilidad de realizar compra inteligente y el desbordamiento del gasto. Por eso yo lo he planteado reiteradamente. En mi página web ustedes podrán ver los artículos que he escrito. En el libro que acabo de terminar hace un mes lo explico con detalle en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Cuando el gasto no se puede controlar porque no hay control del riesgo técnico, ni compra inteligente, ni contratación selectiva, el gasto se desborda. Entonces ya no vamos a tener un problema de que se nos acaba la plata, al final del año estamos raspando la olla con las EPS, sino que simplemente en agosto o en septiembre se acabó la plata de la ADRES. ¿Por qué? Porque se disparó el gasto. Ese desbordamiento del gasto va a llevar a una catástrofe financiera de los prestadores, del sistema de salud y evidentemente a una vulneración de una magnitud mucho mayor del goce efectivo del derecho a la salud. En el momento en que se acabe la plata, la ADRES va a decir, yo no tengo más dinero para pagar. Los prestadores privados, que son el 80% de la oferta de mediana y alta complejidad de este país, van a decir, yo no voy a prestar servicios porque ADRES no está pagando, no hay plata, entonces usted pague de su bolsillo o saque su póliza o su prima o de su prepagada y pague con su prepagada. Entonces, ¿qué va a pasar? Los que no tienen ni posibilidad de pagar de su bolsillo ni con su prepagada, pues se van a ir para el hospital público a ver si los atienden. Los hospitales públicos se van a atiborrar de pacientes, va a colapsar el servicio público y vamos a tener un retroceso en equidad y en acceso. Precisamente tratando de resolverlo, vamos a generar un problema peor del que estamos tratando de resolver. ¿Por qué? Porque en el fondo está esta eliminación o debilitamiento sustancial de la función de compra y también de la función de gestión de riesgo, porque la función de gestión de riesgo, fíjese que yo aquí no estoy haciendo, quiero dejar esto muy claro, aunque Paula muy amablemente me invitó a hacer esta presentación, yo no estoy representando a SEMI ni a las EPS, no estoy haciendo una argumentación a favor de que mantengamos las EPS así como están. Eso es la función de ASEMI y ellos podrán definirlo después. Lo que yo estoy resaltando en esta presentación con ustedes es que hay unas funciones en los sistemas de salud, hay unas funciones que alguien las tiene que hacer y las tiene que hacer bien hechas. La función de compra es esta que les acabo de explicar. Esa función de compra existe en todos los sistemas de salud. Una opción de la función de compra es el subsidio de oferta, claro, para los hospitales públicos. Eso es una parte de la función de compra y lo encontramos en Cuba, en Israel, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda.
todos los países tienen función de compra. Entonces yo me estoy enfocando es en las funciones, ya que la figura sea la EPS o la gestora de salud y vida o el ente territorial, eso ya es otro tema que discutirán los que tienen su interés en que sea de una forma u otra. Yo quiero enfatizar en la función de compra, que es el elemento fundamental, ¿sí? La otra función es la de gestión de riesgo. ¿Qué es la gestión del riesgo? El riesgo tiene 4 tipos diferentes de riesgo. El riesgo de salud, pues no quiero hablar de los riesgos financieros, ni de los riesgos de reputación, ni de mercado, etcétera. No, el riesgo de salud, que es el riesgo esencial que le da su naturaleza al sistema de salud, es el riesgo primario, que es la probabilidad de que haya más o menos incidencia de enfermedades o de condiciones médicas, o la probabilidad de que esa incidencia, de que esas condiciones médicas aparezcan con mayor o con menor severidad, ¿cierto? Ese es lo que llamamos el riesgo primario de incidencia y el riesgo primario de severidad. Ese riesgo primario, tanto en la ponencia como en el artículo, en el proyecto original, está a cargo de los CAPS y de los entes territoriales. Y bueno, pues digamos, es el diseño institucional, está muy bien, pero ¿quién va a controlar entonces el riesgo técnico de utilización? El que ya les había dicho, el riesgo técnico. Una vez que yo me enfermo, ¿qué tantos días de hospitalización, qué tantos medicamentos, qué tantas ayudas diagnósticas, qué tanto consumo de servicios ordena el médico con su bolígrafo para poder atenderme a mí, ¿cierto? Entonces, ese riesgo técnico de utilización, en teoría, y queda mucho más claro en el informe de ponencia, está a cargo de los CAPS, y los gestores de salud y vida también deben desarrollar esa función, bien sea que tengan o que no tengan CAPS. Pero si tienen CAPS, pues bueno, listo, tengo mi CAPS, pero además tengo que controlar el riesgo técnico de utilización allá en la mediana y alta complejidad, donde hay unos doctores que yo desde el CAPS no puedo controlar, no puedo exigirles autorizaciones ni puedo exigirles controles concurrentes, porque recuerden, en el momento actual las EPS hacen una labor muy ingrata, que es controlar la platica para que alcance hasta el final del año, y la controlan con 3 mecanismos básicos: las controles previos, que son las auditorías ex ante o previas, es decir, las autorizaciones o las condiciones de prestación de ciertos servicios, se establecen guías de práctica clínica o protocolos o criterios de ingreso a UCI o criterios de salida, todos esos son controles previos. Están los controles concurrentes. Cuando el paciente está siendo atendido, la EPS vaya a meterse en la UCI a decir: este paciente me da el favor y me lo sacan porque ya cumplió criterios, o este paciente no le vamos a autorizar este medicamento porque no es elegible para ese medicamento, etcétera. Son controles concurrentes. Y los controles posteriores o ex post son los que hacen cuando hacen la auditoría de las cuentas médicas y dicen: este paciente le hicieron una intervención que no era necesaria o que no era pertinente o que no tenía fundamentos científicos, etcétera. Pues resulta que, como les decía en la diapositiva anterior, el sistema, la propuesta del modelo del, eh, del proyecto de ley y del informe de ponencia es que el riesgo técnico de utilización, o sea, los controles previos, concurrentes y posteriores, solamente quedan reducidos a los controles posteriores, que son los que ejercerán supuestamente las gestoras de salud y vida, ¿cierto? Y si no, pues auditorías contratadas por la ADRES, ¿cierto? Pero los controles previos y los concurrentes supuestamente se van a hacer a base de autorregulación. Eso es para mí un vacío fundamental que va a crear un desbordamiento del gasto. Entonces, vuelvo al punto. Ni los CAPS, ni las... perdón, el punto antes de terminar acá es el riesgo técnico de morbilidad evitable. ¿Qué es esto? Les explico. Cuando yo, por ejemplo, un paciente diabético que tiene diabetes, azúcar en la sangre, si el paciente está bien manejado, el paciente no va a tener episodios agudos, no va a estar descompensado yendo al hospital que porque se le subió el azúcar, y en el mediano y largo plazo no va a tener complicaciones propias de la diabetes, como el daño del riñón, como el daño de la visión o el daño de la circulación en las piernas, por ejemplo, que son complicaciones crónicas de la diabetes. Si el paciente está bien manejado, esas complicaciones agudas o crónicas tienden a disminuirse. No es que desaparezcan, pero sí se disminuyen claramente. Eso es morbilidad evitable. Entonces, cuando yo tengo una estructura de redes integradas donde cada prestador le factura por su cuenta a la ADRES y la ADRES le paga, no hay ningún incentivo para ningún prestador para controlar ese diabético de manera integrada. Eso queda totalmente atomizado. Lo voy a ver más adelante en el tercer punto, pero por el momento basta decir que ni los CAPS ni los gestores de salud y vida tienen incentivos para gestionar ni el riesgo técnico de utilización ni el riesgo técnico de morbilidad evitable. Si además les pagan directamente a los prestadores, porque así está escrito,
No es a través de la red integrada de servicios de salud, es a través de los prestadores. El prestador factura directamente a la ADRES le paga, ¿cierto? Bajo pago por servicio, lo que llamamos nosotros en salud, pago por evento, ¿cierto? Si acaso pago por episodios, paquetes, GRDs, pagos por contacto, después podemos verlo en detalle porque eso es toda una clase sobre mecanismos de contratación. Entonces, las consecuencias, de nuevo, va a ser imposible controlar el gasto y se va a desbordar el gasto. De nuevo, la plática se va a acabar en agosto o en septiembre, pero no va a llegar hasta el final del año. En el momento en que esa plata se acabe, entra en crisis el sistema, la cartera de los hospitales va a incrementarse en unas proporciones muy superiores a las que estamos viendo ahora y los problemas de acceso van a ser absolutamente mucho mayores de lo que estamos viendo hoy. Entonces, la vulneración al goce efectivo del derecho a la salud va a terminar siendo peor de lo que es ahora. El otro tema es el de los hilos poblacionales y los hilos territoriales, pero este lo voy a pasar rápidamente, Paula, porque creo que esta es una discusión mucho más técnica que podemos hacer otro día. Y quiero terminar con este de los programas especializados, que quedan atomizados. Programas de VIH, programas de enfermedad renal crónica, que han sido un desarrollo ejemplar en Colombia. Ustedes no saben lo que valoran estos programas. Primero, los pacientes que se benefician de ello, pero segundo, los pacientes de otros países que ven a Colombia como un referente, como un sueño para que lo quisieran tener en sus países. Enfermedad renal crónica, diabetes, VIH, enfermedades raras, hemofilia, enfermedades lisosomales, etcétera. Las no tan raras, la artritis reumatoide, las enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, programas de EPOC, programas de insuficiencia cardíaca. Esos programas han sido unos desarrollos muy, muy ejemplares de Colombia para el resto del mundo, inclusive, y quedan atomizados en la estructura de redes integradas, porque las redes integradas, lo que yo grafico acá, es que con los programas especializados se logra un avance muy importante sobre la curva de aprendizaje. Es decir, a mayor nivel de especialización y experiencia en un tipo específico de paciente, tienen una menor probabilidad de errores y un menor costo promedio. Estos pacientes cuestan mucho menos al año cuando están en estos programas. Claro, al final se generan algunos problemas de coordinación, sin duda, pero incluso en Colombia ya estamos empezando a superar esos problemas. ¿Qué pasa con las redes integradas? Que el concepto de redes integradas se ubica en este lado del espectro, es decir, soluciones para todos, para una población en general que está aquí en esta área geográfica y ahí le solucionamos todo. Entonces, cuando yo tengo una red integrada, que aborda una población en un área geográfica, pues ahí puede que haya 10 pacientes de VIH, puede que haya 2 pacientes de artritis reumatoide, puede que haya un paciente de esclerosis múltiple o de cáncer de seno. Seguramente no va a haber ningún hemofílico porque son mucho más escasos. Entonces, en esas redes integradas se pierden las economías de aprendizaje y esto tiene un impacto directo sobre la salud de estos pacientes. Los grupos de pacientes están muy preocupados con este punto y creo que aquí, más que el impacto financiero, aquí lo que tenemos es un impacto, un retroceso importantísimo en las atenciones que reciben estos pacientes y en los niveles de salud que logran. Hoy tienen barreras de acceso, hoy padecen el sistema, tienen muchos problemas, pero con todo y eso, estos grupos de pacientes están diciendo, lo que nos está proponiendo es mucho peor. Hay que reformar el sistema, hay que ajustarlo, pero no lo que nos están proponiendo, porque van a quedar atomizados nuestros programas. Con esto termino, Paula, ahí les dejo mis contactos por si quieren seguirme. También tengo todas estas reflexiones ampliamente tratadas en mi libro sobre reforma a la salud, que lo tengo por aquí al principio. Para los que no conozcan el libro, lo pueden buscar por Amazon si les gusta el formato electrónico, lo pueden pedir en Librería Nacional. Bueno, están disponibles en varias áreas. Pablo, con esto termino. Gracias, Ramón Abel. Quisiéramos aprovechar unos minutos que nos quedan para unas preguntas. El que quiera hacer preguntas, bienvenidos. A través del chat las podemos hacer. Repito, mi nombre es Ricardo Santamaría, estoy moderando este evento. Ramón Abel, un par de preguntas para ti para iniciar este espacio de conversación. ¿Se puede separar o es viable separar el riesgo de salud del riesgo financiero? Primera pregunta. Y segunda pregunta, tú hablas del gasto desbordado en salud. ¿Cómo se cuida la plata en salud? Bueno, la primera,
La primera es una pregunta, realmente los dos están íntimamente ligados. El riesgo en salud es el de las personas, que la persona pierda su capacidad funcional o fallezca tempranamente por una causa que era evitable. Todos esos riesgos en salud son los que afectan a la persona. Pero desde el punto de vista del sistema de salud, pues evidentemente las atenciones que necesitan las personas para recuperar o mantener su salud o para tener un buen morir, si es una condición ya terminal, las atenciones que hay que darles a esas personas implican un riesgo financiero para las instituciones y para el sistema. Entonces, obviamente, el riesgo en salud es el hecho generador del riesgo financiero. Entonces, cuando el gobierno o cuando el Estado recoge unos recaudos por los impuestos a la nómina, por los impuestos generales, que los reparte entre las EPS, que son las que tratan de hacer que esa platica alcance, pues el riesgo financiero obviamente es el de las EPS, ¿cierto? Entonces, claramente son dos conceptos diferentes, tienen un actor diferente, pero están íntimamente ligados el uno al otro porque el riesgo en salud es el que da lugar a ese riesgo financiero. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo se controla, cómo hace para que la platica alcance al final del año, hasta el final del año? Lo primero es evitando que la gente se enferme y segundo, si se enferman, que se enfermen lo menos grave posible. Eso es riesgo primario de incidencia y riesgo primario de severidad. Pero segundo, una vez que se enfermen, hay que atenderlos lo más rápido posible, lo mejor posible y al menor costo posible para recuperar la salud lo más rápido posible. Entonces, ese componente es el que yo denomino el riesgo técnico. Riesgo técnico de utilización quiere decir que no le vamos a mandar más cosas de las que necesita porque estaríamos desperdiciando recursos, porque acuérdate que el objetivo es que se recupere lo más rápido posible a menor costo posible. No es gastar la menos plata posible, no, es que se recupere, que tengamos el mejor resultado de salud al menor costo posible. Entonces, ahí tienen un rol muy importante las EPS, han recorrido un camino de 30 años, algunas más rápido que otras, unas lo hacen de una manera mucho más responsable que otras, pero eso es un camino importantísimo que han recorrido para saber cómo es que se hace rendir la platica. Hay cosas muy importantes Ricardo, en este punto, que por ejemplo hay ciertas atenciones que no son urgentes, que pueden dar espera. Hombre, yo tengo un juanete, tengo una catarata, que no me tienen que operar ya, ¿cierto? En países como Inglaterra, como Canadá, como España, como Costa Rica, existen listas de espera, la gente sabe que tiene que esperar, ¿cierto? En Colombia aplicamos ese criterio, las EPS lo aplican cada una a su manera, ponen listas de espera, ponen la gente a esperar, pero entonces mucha gente dice, no, yo quiero que me operen ya, ¿cierto? Entonces, eso es otra manera de hacer rendir la platica, hombre, las listas de espera que son legítimas en muchos países del mundo, que en Colombia tenemos un grado de tolerancia, digamos, un poquito menor para esas listas de espera. Pero así es como se hace rendir la platica en salud. El proyecto de ley y el informe de ponencia eliminan o debilitan seriamente todas estas herramientas y la consecuencia va a ser que el gasto se va a desbordar y la plata se va a acabar antes de tiempo y a partir de ese momento la violación al derecho a la salud va a ser mucho mayor y de mucho mayor magnitud. Estás muteado, creo. Creo que hay un mute por ahí, ¿cierto? Ricardo, sigues en mute. Ahí volví, disculpen, aquí la pelea del hombre contra la tecnología a veces se gana. Adelante, Paula. No, yo te tenía una pregunta, Ramón Abel, y es, ¿qué te gusta de la ponencia? Para buscar esta No, hay muchas ponderación. cosas, hay muchas cosas. Mira, yo creo que el 99%, el tema de determinantes sociales, el tema de atención primaria, el tema de dignificación del talento humano, el fortalecimiento de los hospitales públicos, especialmente los de municipios lejanos, donde es el único prestador. Todo eso me gusta. El sistema de información de pronto me parece demasiado ambicioso. Nadie niega que necesitamos un sistema de información mejor, pero lo podemos lograr vía interoperabilidad. Es decir, hay muchas cosas muy positivas que además se pueden hacer sin necesidad de una reforma, porque recuerden que la ley 1438 creó el espacio para la atención primaria en salud. De hecho, los EMIT que presentó la ministra Naracataca los reglamentaron a la luz de la 1438. Entonces, muchos de esos elementos no necesitan reforma, pero a mí me parece que, como dicen por ahí, ¿no? Ese 1% que determina, que falta ponernos de acuerdo, que es el que determina nada menos que la viabilidad financiera del sistema, ahí es donde tenemos la gran discusión. Y no es que si se van a acabar o no las EPS, eso, o sea, el tema de fondo es
la sostenibilidad financiera del sistema está en riesgo y ese es el 1% que no me gusta y sobre el cual no podemos dejar correr ese riesgo de que el sistema colapse, porque por resolver un problema que tenemos ahora, que no hay ninguna duda de que lo tenemos, vamos a generar otro problema peor. Gracias, Ramón Abel. Tal vez una pregunta adicional, estos pocos minutos que nos quedan. Desde el punto de vista de la ponencia presentada y quizás de las otras dos ponencias que se vienen, ¿tú cómo enfocas el tema de la transición? ¿Qué elementos podrías traer a la discusión de la transición hacia adelante y qué es necesario cuidar en todo este proceso? Bueno, yo creo que en la transición, pues primero la transición parte del supuesto de que nos vamos a ir a ese modelo que propone la ponencia. O sea, si vamos a hacer una transición hacia un estado de colapso y de agotamiento temprano de los recursos, pues el problema no es la transición, el problema es no ir hacia allá, ¿cierto? Entonces creo que más que nada hay que tratar de evitar la transición hacia un estado peor en el que estamos, peor que el estado en el cual estamos. Entonces, a mí no me preocuparía la transición. Ahora, si logramos hacer un arreglo diferente, digamos, con unas gestoras de salud y vida que tengan riesgo a sus espaldas, eso es un elemento muy importante, porque si tienen riesgo a su cargo, como lo tienen hoy con una UPC, pues tienen un incentivo mucho más poderoso para controlar ese riesgo técnico, para ejercer esas funciones de gestión del riesgo técnico y parte del riesgo primario. Entonces, ahí sí me preocuparía por esa transición y determinar cómo se le establecerían los incentivos a esas gestoras de salud y vida. Pero todo lo demás, o sea, la transición, por ejemplo, hacia el modelo de atención primaria es perfectamente viable. Ya hay experiencias del modelo de atención primaria que se implementó en Medellín en el año 2017 hasta el 2019. El modelo de atención primaria de Barranquilla, que todavía sigue funcionando, está concebido dentro del sistema actual y ha funcionado muy bien. Entonces, no hay que hacer una transición a un modelo totalmente diferente para poder implementar la atención primaria. Lo podemos hacer con el marco regulatorio actual. Bien, estamos dentro del tiempo de esta primera intervención de nuestro consultor Ramón Abel Castaño. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, entonces, aquí está Karen Pulido. ¿Tú tienes una pregunta? Adelante. No, saludo al doctor Ramón Abel, al doctor Hola, Santamaría, a todas las personas que nos acompañan hoy. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Yo suelo hacer dos avisos parroquiales. Uno es en el chat de esta transmisión está un breve link de asistencia. Les agradecemos que para nuestros registros lo diligencien rápidamente. Y dos, les queremos contar que estamos grabando la reunión. Si alguien tiene algún inconveniente, eso por favor nos informa. Es solamente eso. Gracias, Karen. Entonces, Ramón Abel, consultor en temas de salud, muchas gracias por tu intervención. Tomamos nota de tus criterios, del libro, de todos los trabajos que haces en este sentido. Por favor, sigue conectado a lo largo de este evento, que hay más intervenciones. Muchas gracias por tu participación. ¿Hay una pregunta? Sí, adelante. Sí, buenos días para todos. Mi nombre es José Gustavo Morales, de la oficina de la senadora Ana Carolina Espitia. Adelante. Una preguntita. Es que ahorita, y bueno, con el saludo cordial a todos, ahorita que el doctor Ramón Abel hablaba de la eliminación pues, de los controles antes y durante la prestación del servicio y que solo se deja como un control posterior, que serían las auditorías. Digamos que la posición que he escuchado desde el gobierno es que eso está orientado hacia la eliminación de barreras de acceso. Entonces, digamos que cuando él habla de eso, como que vino a mi mente como esos anuncios que ha hecho el gobierno de no, vamos a eliminar barreras de acceso. Entonces, de pronto, ¿qué tendría que decir el doctor Ramón Abel como para tener claridad al respecto? Por favor, gracias. Excelente pregunta, Gustavo. Yo creo que hay un falso dilema en el sentido de que las barreras de acceso son totalmente malintencionadas y perversas y son una violación al derecho, al goce efectivo del derecho a la salud. Por eso pongo el ejemplo de Costa Rica, de Canadá, de Inglaterra, muchos países del mundo
que tienen listas de espera. Las listas de espera son barreras de acceso, son legítimas y son manejadas por el gobierno, rinden cuentas periódicamente, hay informes sobre barreras de acceso. En mi libro, en el capítulo 4, hago un análisis súper detallado de eso, con casos y con referencias para que lo puedan revisar. Entonces, realmente no es que la única manera de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud sea negándole servicios a los pacientes y poniéndolos a voltear y creándoles barreras de acceso. No, hay barreras de acceso que son legítimas, hay listas de espera, hay otras barreras de acceso que son totalmente reprochables, ¿cierto? Que no contestan en el call center, que les dan vueltas a los pacientes, les toman del pelo, etcétera. Totalmente reprochables. Pero como sociedad nosotros tenemos que reconocer que si queremos que los recursos alcancen todo el año, tenemos que poner ciertos controles. No le pongamos un nombre negativo a eso. Son estrategias para que los dineros alcancen. Si yo pongo un sistema totalmente libre de acceso, totalmente inmediato, sin ninguna restricción, no hay ninguna duda que los recursos se van a agotar. No hay ninguna duda. Entonces, por eso no podemos agotar los recursos, porque la garantía del derecho a la salud depende críticamente de la sostenibilidad financiera del sistema. Entonces, no se puede poner como una cosa buena el acceso total y sin restricciones y una cosa mala las barreras de acceso o los controles al costo. Esas dos cosas hay que hacerlas definitivamente, y lo que tenemos que buscar como sociedad es un equilibrio entre esas dos que haga que el sistema sea sostenible. A propósito, Ricardo, lamento decirles que yo tengo en este momento, me están esperando en otro evento, entonces no puedo quedarme con ustedes el resto de la mañana, pero creo que tenemos aquí un par de temitas más, de pronto un par de preguntitas más. Por aquí dice alguien que en Italia para cirugías deben estar listas y pueden llegar a más de 6 meses. Exacto. Sí, no solo en Italia, en España también hay listas de espera, en todos los países que tienen sistemas de público, sobre todo los sistemas de tipo público, ¿cierto? Entonces, las listas de espera son absolutamente normales y aceptadas por las personas. En Costa Rica yo lo pude evidenciar por mi propia cuenta. Incluso Paula con un grupo de personas estuvieron también visitando recientemente Costa Rica y lo pudieron evidenciar. Eso es parte del paisaje, literalmente. Pero no quiero decir que sea bueno. Ojalá que todo el mundo pudiera tener la atención inmediata. El problema es que los recursos son finitos y hay que hacerlos rendir, porque si se nos agotan los recursos antes de tiempo, colapsa el sistema, y el sistema es el instrumento fundamental para la aplicación y la materialización del goce efectivo del derecho a la salud. Bueno, Ramón Abel, gracias por tu participación. Bienvenido siempre y continuamos con nuestro evento Estamos en Tiempo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Pablo. Feliz día para todos. Hasta luego. Gracias, Ramón Abel, muy amable.